Lo que sacude esta noche al mundo entero no viene de Caracas. Viene de Lyon, Francia, desde la sede central de Interpol, y tiene el nombre de un hijo del hombre más peligroso que queda dentro del régimen venezolano. En las últimas horas, una notificación roja fue emitida contra el hijo de Diosdado Cabello, y lo que está detrás de esa decisión es mucho más grande, mucho más profundo y mucho más devastador para lo que queda del chavismo que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Esta noche en este canal vamos a contarles todo lo que saben en Washington, todo lo que saben en Madrid y todo lo que todavía no se ha dicho en ningún otro medio en español. Una notificación roja de Interpol no es un rumor, no es una acusación política, es una orden de localización y arresto provisional con validez en los 194 países miembros de la organización. Es el mecanismo más poderoso que tiene la comunidad internacional para decirle a alguien, en cualquier rincón del mundo donde se encuentre, que la red se está cerrando y que ya no hay lugar donde esconderse. Y esta noche esa notificación lleva un apellido que estremece: Cabello. El hijo de Diosdado Cabello no es un personaje menor en esta historia. Fuentes cercanas al proceso que han hablado con esta redacción en los últimos días describen a este joven como una pieza clave en la estructura financiera que el régimen venezolano construyó durante años para mover dinero fuera del alcance de la justicia internacional. No es casualidad que su nombre aparezca ahora, en este momento preciso, cuando la arquitectura del poder chavista se está desmoronando desde sus cimientos. Eso lo cambia absolutamente todo, porque hay que entender algo fundamental antes de seguir. Diosdado Cabello no es un hombre cualquiera dentro de lo que queda del régimen. Con Nicolás Maduro y Cilia Flores detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero de este año, con Delcy Rodríguez gestionando una transición que todos saben que tiene fecha de caducidad, Diosdado Cabello es el último gran poder fáctico que queda en pie dentro de Venezuela. Es el hombre que controla sectores del aparato militar. Es el hombre que tiene más secretos que nadie. Es el hombre que más ha saboteado cualquier posibilidad real de transición democrática desde que el edificio empezó a crujir, y ahora la justicia internacional ha tocado a su familia. Para entender la magnitud de esto, hay que retroceder un poco en el tiempo y comprender cómo funcionó el sistema financiero paralelo que construyó el chavismo durante más de 2 décadas. No fue un proceso improvisado, fue una arquitectura deliberada, sofisticada y diseñada desde el principio para sobrevivir a cualquier escenario político adverso. Se crearon empresas en países con sistemas de opacidad financiera. Se abrieron cuentas en jurisdicciones donde las preguntas no se hacen con facilidad. Se usaron testaferros, familiares directos y personas de confianza para mover cantidades de dinero que fuentes cercanas al proceso calculan en cifras de escala billonaria en bolívares y de decenas de miles de millones en dólares si se suman todos los actores del sistema. El hijo de Diosdado Cabello, según información que llegó a nuestras manos en las últimas horas, habría sido uno de los administradores de facto de esa estructura financiera en al menos 2 jurisdicciones europeas. Los documentos a los que tuvo acceso esta redacción sugieren que las cuentas identificadas por Interpol y por las autoridades judiciales que solicitaron la notificación roja acumulan fondos que los números que maneja Washington hablan de cifras extraordinarias, incompatibles con cualquier actividad económica legítima y coherentes con lo que los investigadores llevan años describiendo como el núcleo duro del saqueo a Venezuela. Nadie lo vio venir así. Porque la estrategia de Diosdado Cabello siempre fue exactamente esta: mantener a su familia en un segundo plano, lejos del foco mediático, aparentemente alejada de cualquier vínculo directo con las operaciones del régimen. Mientras él aparecía en la televisión venezolana haciendo declaraciones, presidiendo actos y amenazando a periodistas, quienes manejaban el dinero lo hacían desde la sombra, desde países donde nadie hacía preguntas, desde cuentas diseñadas para ser invisibles durante el mayor tiempo posible. Esa invisibilidad acaba de terminarse.
Pero antes de contarles lo que sabemos sobre el origen exacto de esta investigación, hay algo que ocurrió en las últimas 48 horas y que nadie ha revelado todavía, y que cambia completamente todo lo que pensabas sobre esta situación y sobre hasta dónde llega el alcance real de la operación que Estados Unidos está coordinando en este momento. Hay una cadena de eventos que no es visible si miras cada pieza por separado. Pero cuando juntas la detención de Maduro y Cilia Flores en Brooklyn, la presión que Marco Rubio ha ejercido desde el Departamento de Estado en los últimos meses, la información que los fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York llevan acumulando desde hace años, y ahora esta notificación roja de Interpol contra el hijo de Diosdado Cabello, el patrón se vuelve perfectamente claro. Esto no es una serie de eventos separados. Esto es una operación coordinada, meticulosa, quirúrgica, que avanza exactamente como fue diseñada para avanzar. Cada sílaba de lo que está ocurriendo fue aprobada por la Casa Blanca. No exageramos cuando decimos eso. La coordinación entre el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Comando Sur y los organismos de inteligencia financiera internacionales no ocurre sin una autorización al más alto nivel. Y la decisión de involucrar a Interpol con una notificación roja, que es esencialmente anunciarle al mundo que hay alguien con el apellido Cabello que no puede moverse libremente por el planeta sin arriesgarse a ser detenido, esa decisión no se toma sin que Washington haya dado luz verde explícita. Marco Rubio lleva meses construyendo este escenario con precisión devastadora. Desde que asumió la gestión del expediente Venezuela en el Departamento de Estado, cada movimiento ha sido calculado. Cada sanción, cada declaración, cada presión diplomática y cada comunicación con organismos internacionales ha tenido un solo objetivo: hacer que el costo de permanecer en el poder sea tan alto para cada uno de los actores del régimen venezolano que la única salida lógica sea rendirse o ser capturado. El reloj corre en su contra y ellos lo saben perfectamente. Y sin embargo hay algo que va más allá de la estrategia geopolítica y que esta noche necesitamos analizar con la profundidad que merece. La pregunta que se están haciendo en este momento los analistas más cercanos al proceso, los que siguen esto desde Washington, desde Miami, desde Madrid, es la siguiente: si la notificación roja contra el hijo de Diosdado Cabello está activa en este momento, si las cuentas han sido identificadas y si la coordinación con Interpol ya se activó, ¿qué es lo que Diosdado Cabello va a hacer ahora? ¿Seguirá saboteando la transición desde dentro, esperando que esta tormenta pase? ¿O comenzará a mover piezas de una manera que todavía no podemos ver? Esto no tiene precedentes en la historia reciente de Venezuela. Queremos que ustedes participen en este análisis porque ustedes, la comunidad venezolana que nos sigue desde Madrid, desde Miami, desde Bogotá, desde Santiago, tienen una perspectiva y una información que nosotros valoramos enormemente. Cuéntenos en los comentarios de este video. ¿Creen ustedes que Diosdado Cabello va a intentar negociar ahora que la justicia internacional ha tocado a su familia? ¿O creen que va a radicalizar su posición y convertirse en un elemento todavía más desestabilizador dentro de Venezuela? Queremos sus nombres, sus ciudades y sus opiniones en los comentarios. Este debate es importante. Pero eso no es todo, porque la notificación roja de Interpol contra el hijo de Diosdado Cabello no surgió de la nada. Tiene una historia detrás que esta redacción ha podido reconstruir en los últimos días con la ayuda de personas cercanas al proceso que prefieren el anonimato, pero que tienen acceso a información de primera mano sobre cómo se tejió esta investigación y en qué momento exacto se tomó la decisión de activar el mecanismo de Interpol. La investigación que desembocó en esta notificación roja lleva, según fuentes del entorno que hablaron con esta redacción, varios años en marcha. No comenzó ayer, no comenzó con la detención de Maduro. Comenzó mucho antes, en el momento en que los fiscales y los investigadores financieros en distintas jurisdicciones empezaron a notar patrones de movimiento de dinero que no tenían explicación legítima posible y que convergían sistemáticamente hacia cuentas y estructuras vinculadas al entorno familiar de los principales líderes del chavismo. Lo que cambió con la detención de Maduro y Cilia Flores en Brooklyn es que de repente el flujo de información disponible para los investigadores se multiplicó de manera exponencial.
Cuando cae el jefe de una estructura criminal de esta magnitud, y lo que construyó el chavismo es, sin ninguna duda, una de las estructuras de corrupción y crimen organizado más grandes que ha conocido América Latina en toda su historia moderna. Cuando cae, el jefe empieza a ver personas que hablan, personas que calculan, personas que entienden que cooperar es su única oportunidad de obtener algún tipo de condición favorable en lo que viene. Y todo, lo tienen absolutamente todo. Las autoridades que llevan este caso en el Distrito Sur de Nueva York, según información que llegó a esta redacción en las últimas horas, cuentan con un volumen de documentación financiera que describe en detalle la arquitectura completa del sistema de lavado y extracción de activos que operó el régimen venezolano durante años. Esa documentación incluye transferencias, estructuras societarias, beneficiarios reales de cuentas en jurisdicciones opacas, y nombres, muchos nombres. Y entre esos nombres está el del hijo de Diosdado Cabello de una manera que no admite interpretaciones alternativas. Escalofriante. Esa es la palabra que usaron personas cercanas al proceso cuando esta redacción les preguntó cómo describirían la magnitud del material disponible para los fiscales. Ahora entendamos algo sobre cómo funciona el mecanismo de Interpol para que esto les quede completamente claro. Una notificación roja no es emitida por Interpol de manera autónoma. Es solicitada por los organismos judiciales de un país miembro que ya tiene una causa activa, ya tiene cargos formulados o en proceso de formulación y necesita la cooperación internacional para localizar y eventualmente detener a una persona que puede estar en cualquier parte del mundo. El hecho de que esa solicitud haya sido tramitada y aprobada indica que hay una causa judicial sólida, con elementos probatorios suficientes para que los estándares de Interpol la validen. Eso es contundente. Interpol no emite notificaciones rojas basándose en rumores o en presiones políticas sin respaldo legal. El proceso de validación es estricto precisamente porque la organización no quiere prestarse a ser usada como herramienta de persecución política, algo que algunos regímenes han intentado históricamente. El hecho de que esta notificación haya pasado ese filtro es en sí mismo un mensaje muy claro. Hay evidencia real, hay una causa real y hay una jurisdicción con la voluntad y los elementos para llevar esto adelante. No es casualidad que todo esto ocurra en este momento. Mientras esto ocurría, algo más estaba sucediendo en paralelo y que refuerza con una claridad brutal la narrativa que estamos describiendo esta noche. Según fuentes del Comando Sur, cuya identidad no podemos revelar, pero en quienes esta redacción tiene plena confianza, el monitoreo de activos y movimientos financieros vinculados al entorno del régimen venezolano se ha intensificado de manera significativa en las últimas semanas. Lo que se sabe hasta ahora es que varios de los mecanismos que el régimen usaba para mover dinero entre Venezuela y cuentas en el exterior han sido identificados, documentados y en algunos casos intervenidos por las autoridades competentes. El grifo se cerró. Esa es la imagen más precisa para describir lo que está ocurriendo con las finanzas del entorno chavista en este momento. Durante años, el dinero fluía con relativa libertad porque nadie tenía la información completa, porque las jurisdicciones no coordinaban entre sí con la eficiencia necesaria, porque había complicidades que facilitaban el movimiento de esos activos. Todo eso está cambiando. La coordinación entre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera de varios países europeos, Interpol y los sistemas bancarios internacionales ha alcanzado un nivel de sofisticación que hace que moverse con ese dinero sea cada vez más difícil, cada vez más arriesgado y cada vez más detectable. Y los que están dentro de esa estructura lo saben, lo sienten, lo viven cada día. Fuentes cercanas al proceso describen un ambiente de paranoia creciente en el entorno de los jerarcas del régimen que siguen operando desde Venezuela. Las comunicaciones entre ellos se han vuelto más cuidadosas, más fragmentadas, más difíciles de seguir precisamente porque saben que están siendo seguidas. Las reuniones físicas se han reducido. La confianza entre los actores del sistema ha caído dramáticamente porque cada uno sospecha que el de al lado puede estar ya cooperando con los fiscales
fiscales norteamericanos a cambio de algún tipo de acuerdo. Ese es el efecto dominó que produce una operación de esta naturaleza. Cuando Maduro y Cilia Flores cayeron el 3 de enero, el mensaje que recibieron todos los demás actores del régimen fue inequívoco. Nadie está protegido para siempre. El sistema tiene límites. Y cuando esos límites se alcanzan, no hay poder político ni recursos económicos que sean suficientes para detener lo que viene. Y ahora, con la notificación roja de Interpol contra el hijo de Diosdado Cabello, ese mensaje se repite con una intensidad todavía mayor porque esta vez toca a la familia de quien se consideraba el hombre más intocable que quedaba. Quédense porque lo que viene a continuación es lo más importante de todo lo que hemos dicho esta noche y no lo van a encontrar en ningún otro medio de habla hispana. Hay una historia personal detrás de todo esto que necesitamos contar y es la historia de Luisa. Luisa tiene 42 años y vive en un pequeño apartamento en el sur de Madrid desde hace 5 años. Llegó a España como llegan casi todos los venezolanos de su generación, con una maleta pequeña, un título universitario que en Venezuela ya no servía de nada, y la esperanza de que al otro lado del Atlántico habría una vida que valiera la pena vivir. Luisa era contadora en Caracas. Tenía una pequeña empresa de asesoría financiera que construyó con años de trabajo y sacrificio. La empresa llegó a tener 12 empleados, llegó a ser rentable, llegó a ser el orgullo de su vida profesional. Y un día la empresa dejó de ser viable porque la economía venezolana colapsó, porque los controles de cambio hacían imposible operar con normalidad, porque sus clientes cerraban uno a uno y porque el régimen que decía gobernar para los pobres había destruido sistemáticamente cualquier posibilidad de que alguien como Luisa pudiera prosperar con su propio trabajo y su propio esfuerzo. Luisa llegó a Madrid sin nada, empezó limpiando casas, no porque ese trabajo sea deshonroso, todo lo contrario. Cualquier trabajo honesto es digno, sino porque era lo único que encontró en los primeros meses. Luego encontró trabajo en una pequeña empresa de asesoría contable, donde su experiencia venezolana empezó a ser valorada. Hoy Luisa tiene un contrato fijo, paga sus impuestos en España, vive con su hija de 14 años, a quien trajo a Madrid hace 3 años, y sueña con volver a Venezuela algún día a reconstruir lo que el régimen le quitó. Luisa tiene a su madre en Caracas. Tiene 71 años y vive sola. Luisa le manda dinero cada mes, una parte significativa de lo que gana, porque con lo que recibe su madre en Venezuela no alcanza para comer con dignidad. Luisa habla con su madre todos los días por videollamada y en cada llamada ve en la cara de esa mujer mayor el peso de años de privaciones, de escasez, de miedo y de un país que la abandonó cuando más la necesitaba. Luisa es Venezuela. Luisa es cada uno de los 7 millones de venezolanos que el régimen expulsó de su propio país. Y Luisa merece saber que mientras ella limpiaba casas en Madrid para sobrevivir, mientras su madre en Caracas calculaba si podía comprar los medicamentos que necesita o si ese dinero tenía que ir para la comida de la semana, el hijo de Diosdado Cabello administraba cuentas cuyo contenido, según fuentes del entorno, representa lo que miles de familias venezolanas como la de Luisa podrían vivir durante generaciones enteras. Eso es lo que nos indigna esta noche. Eso es lo que hace que la notificación roja de Interpol sea mucho más que una noticia judicial. Es un acto de justicia. Es el sistema internacional diciéndole a Luisa y a todos los que son Luisa que lo que les hicieron no quedará impune. Queremos saber en los comentarios de este video, ¿cuántos de ustedes que nos están viendo esta noche tienen una historia parecida a la de Luisa? ¿Cuántos salieron de Venezuela sin nada, dejando atrás una vida construida con años de esfuerzo y hoy sobreviven en el exilio mientras los que los expulsaron viven en la opulencia? Escríbanos desde Madrid, desde Miami, desde Bogotá, desde Santiago. Sus historias son parte de este relato y merecen ser contadas, porque inmediatamente después de pensar en Luisa, tenemos que hablar de lo que ocurre al otro lado de esa ecuación, y lo que ocurre al otro lado es tan absolutamente obsceno que resulta difícil incluso encontrar las palabras adecuadas para describirlo. Cambiemos el foco por un momento, porque lo que viene es igualmente importante y necesita ser dicho con toda la claridad que merece.
Según información que llegó a esta redacción en los últimos días y que fue confirmada por fuentes cercanas al proceso en Europa, miembros del entorno familiar de Diosdado Cabello llevan años viviendo en condiciones de lujo absoluto en al menos 2 países europeos, mientras la extradición o la presión judicial sobre ellos ha sido prácticamente inexistente hasta este momento. Las fuentes que hablaron con esta redacción describen propiedades de alto valor en zonas residenciales exclusivas, vehículos de lujo de marcas alemanas y británicas, acceso a clubes privados y a servicios de primera clase que son absolutamente incompatibles con cualquier fuente de ingresos lícita y documentable. Se estima, según estas mismas fuentes, que los activos del entorno familiar en Europa representan una cifra que ningún trabajo legal podría justificar en toda una vida de carrera profesional normal. Los fondos que llegaron a esas propiedades, a esas cuentas y a ese estilo de vida cruzaron jurisdicciones europeas durante años, utilizando estructuras societarias diseñadas específicamente para dificultar el rastreo de su origen real. Y durante todo ese tiempo, los gobiernos europeos miraron para otro lado. Ese es el punto que más nos duele esta noche desde el punto de vista de la indignación moral que esta historia merece. Europa, que se proclama campeona de los derechos humanos, que da discursos sobre la democracia en Venezuela, que emite resoluciones en el Parlamento Europeo condenando al régimen chavista, esa misma Europa ha permitido que los hijos del régimen se instalen cómodamente en su territorio, que muevan sus activos a través de su sistema financiero y que disfruten de la seguridad y el Estado de Derecho que ellos mismos negaron al pueblo venezolano durante décadas. La hipocresía de esa situación no tiene nombre. Porque cuando Luisa llegó a Madrid con su maleta pequeña y su título universitario, nadie le regaló nada. Tuvo que pelear cada paso, tuvo que demostrar su valía en cada entrevista de trabajo, tuvo que navegar una burocracia difícil, tramitar permisos de residencia, lidiar con el sistema sanitario, pagar impuestos desde el primer día que pudo hacerlo. España, como país receptor de migración venezolana, ha dado oportunidades reales a cientos de miles de personas como Luisa, y eso hay que reconocerlo. Pero también hay que decir con toda claridad que ese mismo sistema europeo, con sus bancos privados y sus bufetes de abogados especializados en estructuras offshore, facilitó durante años la instalación cómoda de los responsables del desastre que produjo a Luisa. Eso tiene que terminar, y la notificación roja de Interpol es una señal de que está empezando a terminar. Pero no es suficiente con la notificación. Los gobiernos europeos que tienen en su territorio a miembros del entorno de los jerarcas venezolanos tienen la obligación moral y en muchos casos también la obligación legal de activar sus mecanismos de revisión de activos, de cooperar plenamente con las autoridades judiciales que llevan estos casos y de dar una señal inequívoca de que su territorio no es y no será un refugio para quienes robaron a Venezuela. Exigimos eso esta noche con toda la contundencia que este medio puede expresar. No como un gesto político, sino como una demanda de justicia básica para los millones de venezolanos que perdieron todo y que merecen ver que el mundo no es indiferente a lo que les hicieron. El castillo de naipes que construyó el chavismo durante décadas se está cayendo. Y cuando un castillo de naipes empieza a caer, la velocidad de la caída se acelera porque cada pieza que toca el suelo debilita las que todavía están en pie. La detención de Maduro y Cilia Flores fue la primera pieza grande. La notificación roja de Interpol contra el hijo de Diosdado Cabello es otra pieza. Y hay más piezas que están a punto de caer, según fuentes muy cercanas al proceso, cuya descripción detallada por razones de seguridad y de no comprometer investigaciones activas no podemos ofrecer esta noche, pero que esta redacción seguirá con toda la atención que merece. Y ahora viene la parte que más me costó decidir si revelar esta noche. La parte que habla de hacia dónde va todo esto y qué podemos esperar en los próximos meses.
Fuentes cercanas al proceso que tienen acceso directo a las conversaciones que se están sosteniendo en Washington sobre Venezuela describen un escenario que tiene dos caminos posibles. El primer camino es el de una transición negociada en la que los actores que todavía tienen poder dentro del régimen entienden que resistir es un juego perdido y que hay más que ganar cooperando con un proceso de transición ordenada hacia elecciones libres. El segundo camino es el de una resistencia prolongada liderada por Diosdado Cabello y los sectores más radicales del chavismo que prefieren la confrontación total antes que aceptar una derrota que consideran ilegítima. Guarden esta predicción. Antes de que termine el primer semestre de este año, vamos a ver cuál de esos dos caminos elige definitivamente Diosdado Cabello. La notificación roja de Interpol contra su hijo es precisamente el tipo de presión que fuerza esa elección. Cuando la justicia internacional toca a tu familia, ya no puedes seguir operando en el mismo modo que operabas antes. Ya no puedes pretender que el tiempo juega a tu favor. Ya no puedes creer que la tormenta pasará si aguantas lo suficiente. La notificación roja es el mensaje más claro que le han enviado a Diosdado Cabello desde que Maduro cayó. El sistema te está mirando a ti, te está mirando a los tuyos, y el reloj corre en tu contra. La pregunta no es si Diosdado Cabello podrá escapar a lo que se está construyendo en su contra. La pregunta es cuánto tiempo más podrá retrasarlo. Y la respuesta que dan las fuentes más cercanas al proceso es que el margen que le queda es mucho más estrecho de lo que él mismo cree. Su comportamiento de sabotaje sistemático a la transición, su uso de las estructuras que todavía controla dentro del aparato estatal venezolano para obstaculizar cualquier avance hacia elecciones libres, su postura de actor irreductible en un tablero que ya cambió definitivamente, todo eso está siendo documentado, analizado y factorizado en los planes que se diseñan en Washington con una precisión que resulta imposible subestimar. Marco Rubio no descansa. La gestión que hace del expediente Venezuela desde el Departamento de Estado es la de alguien que conoce perfectamente la historia, que entiende los actores, que no se deja impresionar por las tácticas dilatorias del régimen y que tiene tanto la motivación como las herramientas para llevar este proceso hasta su conclusión lógica. Cada sílaba de la política norteamericana hacia Venezuela en este momento fue aprobada por la Casa Blanca. Cada sanción, cada coordinación con Interpol, cada presión sobre bancos europeos para que congelen activos vinculados al régimen. Cada mensaje diplomático que llega a Caracas, todo forma parte de un plan coherente que avanza con precisión devastadora. Y en el otro lado de esa ecuación está María Corina Machado. María Corina Machado lleva años pagando el precio más alto que puede pagar una persona en política venezolana. La persecución, el hostigamiento, las amenazas, la privación de libertad en más de una ocasión, el intento sistemático de silenciarla y de borrarla del escenario político. Y sin embargo, María Corina Machado sigue en pie. Sigue siendo la voz más clara, la líder más legítima y la visión más coherente de lo que Venezuela puede y debe ser cuando este periodo oscuro termine. Su resistencia no es solo política, es moral. Es el ejemplo vivo de que es posible no doblegarse ante el miedo, no rendirse ante la presión y no abandonar a un pueblo que confió en ti aunque el costo personal sea devastador. La comunidad venezolana en el exterior la ve como lo que es, la heroína de esta historia, la persona que cuando todo estaba más oscuro se mantuvo firme y que cuando llegue el momento de construir una Venezuela nueva, tendrá el derecho moral y la legitimidad democrática para liderar ese proceso. El amanecer se aproxima, no es una frase retórica, es una descripción de lo que los datos, los movimientos y las señales que llegan desde Washington, desde Lyon, desde La Haya y desde los pasillos de las instituciones internacionales indican con una claridad que hace apenas 2 años hubiera parecido imposible. Venezuela renacerá. Lo va a hacer con la valentía de los que se quedaron y resistieron. Lo va a hacer con el trabajo y los recursos de los 7 millones que salieron y que desde el exilio construyeron una diáspora que es hoy una de las más organizadas, más educadas y más comprometidas de América Latina. Lo va a hacer con el liderazgo de María Corina Machado.
lo va a hacer con el respaldo de la comunidad internacional, que finalmente decidió que el costo de seguir mirando para otro lado era demasiado alto. Esta noche, mientras Luisa en Madrid le manda un mensaje de voz a su madre en Caracas para contarle lo que ocurrió con Interpol y con el hijo de Cabello, mientras miles de venezolanos en Miami leen esta noticia en sus teléfonos antes de dormir, mientras jóvenes venezolanos en Bogotá y en Santiago comparten el video en sus grupos de WhatsApp, hay algo que queremos decirles directamente a cada uno de ustedes. A los que están en Madrid, lo que construyeron en España no es el final de su historia, sino el recurso que van a necesitar para reconstruir Venezuela. Cada venezolano que en España aprendió a moverse en una economía de mercado, que aprendió el valor de las instituciones, que vivió lo que es un sistema de salud y de educación que funciona, ese venezolano tiene ahora en sus manos algo valiosísimo que llevar de vuelta cuando llegue el momento. A los que están en Miami, ustedes llevan décadas siendo el corazón político de la diáspora venezolana, la conexión que tienen con Washington, la visibilidad que han dado a la causa venezolana en los medios norteamericanos, la presión que han ejercido sobre el Congreso y sobre el Departamento de Estado, todo eso tiene un valor histórico enorme. La caída de Maduro y ahora la presión sobre el entorno de Cabello son en parte resultado de ese trabajo constante que nunca paró. A los que están en Bogotá, Colombia fue el país que recibió a más venezolanos en toda la diáspora. Vivir en Colombia siendo venezolano no fue fácil. Las tensiones, la discriminación en algunos momentos, la dificultad de construir una vida en un país que también tiene sus propios retos. Pero los venezolanos en Colombia también construyeron comunidad, también resistieron, también mantuvieron viva la esperanza de volver. A los que están en Santiago, Chile fue para muchos venezolanos el país donde por fin se sintieron dignos otra vez. Un país donde el trabajo honesto tiene recompensa, donde las instituciones funcionan, donde el esfuerzo personal tiene un correlato real en la calidad de vida. Los venezolanos en Chile demostraron una capacidad de adaptación extraordinaria y se convirtieron en una comunidad valorada y respetada. A todos ustedes, desde Madrid, desde Miami, desde Bogotá, desde Santiago y desde cada ciudad del mundo donde hay un venezolano que sueña con volver, les decimos esta noche: lo que ocurrió con Interpol y con el hijo de Diosdado Cabello es una señal más de que el proceso es irreversible. El sistema internacional le está diciendo al régimen que ya no hay escondite posible, que los años de impunidad terminaron, que la justicia puede ser lenta, pero cuando llega, llega con toda su fuerza. Y también les decimos algo a los que no volvieron, a los que murieron en el camino del exilio, a los que no llegaron a ver este momento, a los que cruzaron fronteras y no sobrevivieron a la travesía, a los que murieron de enfermedades que en una Venezuela con un sistema de salud funcionando habrían sido tratadas, a los que se fueron y dejaron atrás padres que murieron solos porque no había dinero para el pasaje de regreso. Este proceso que estamos viviendo es también por ellos. La justicia que se está construyendo es también la de esas historias que nunca fueron noticia internacional, pero que son igualmente devastadoras y merecen igualmente que se haga justicia. Punto de inflexión. Esa es la expresión que usan los analistas más cercanos a este proceso para describir el momento histórico que estamos viviendo. Un punto de inflexión es el momento en que la dirección de una curva cambia de manera definitiva. Venezuela está en ese punto de inflexión ahora mismo. La notificación roja de Interpol contra el hijo de Diosdado Cabello es parte de ese cambio de dirección. Y lo que viene después de ese punto de inflexión, si la historia de otros procesos similares en América Latina nos sirve de referencia, es una aceleración del proceso que puede sorprender incluso a los más optimistas. Pensemos en lo que ocurrió en Paraguay cuando cayó Stroessner, en Chile cuando cayó Pinochet, en Argentina cuando la junta militar se derrumbó. En cada uno de esos casos hubo un momento en que la estructura del poder autoritario pareció inamovible y luego, con una velocidad que nadie anticipó completamente, se derrumbó. No estamos diciendo que Venezuela es idéntica a ninguno de esos casos porque cada proceso tiene su propia lógica.
Pero la dinámica de aislamiento internacional, presión judicial sobre las finanzas de los actores del régimen, quiebre de las lealtades internas y surgimiento de un liderazgo democrático creíble tiene paralelos muy claros con esos procesos históricos. La diferencia en el caso venezolano es que la presencia de Estados Unidos en este proceso, con la gestión directa de Marco Rubio y el respaldo explícito de la administración Trump, añade una variable de peso que en otros procesos históricos latinoamericanos no estuvo presente con la misma intensidad. Washington no es un observador de este proceso, es un actor determinante. Y Washington ha decidido que el reloj para Venezuela corre. Las elecciones libres antes de finales de este año no son una aspiración vaga, son una condición explícita que se está gestionando con la seriedad que merece. Delcy Rodríguez lo sabe mejor que nadie. La presidenta interina, la superviviente pragmática que administra lo que queda del aparato del Estado venezolano, navega en este momento entre fuerzas que van en direcciones opuestas. Por un lado, la presión de Washington, que le exige avanzar hacia elecciones. Por el otro, la presión de Diosdado Cabello, que quiere exactamente lo contrario. Delcy Rodríguez tiene fecha de caducidad en cualquiera de los escenarios posibles. Si se inclina hacia Washington, puede sobrevivir políticamente en algún rol transicional. Si se inclina hacia Cabello, cae con él cuando la estructura termine de colapsar. Esa es la decisión imposible que enfrenta en este momento. Pero antes de cerrar esta noche, queremos hacerles una última pregunta que nos parece fundamental para el debate que necesita tener la comunidad venezolana en el exterior. Los que nos ven esta noche desde cualquier ciudad del mundo, ¿cuáles son los nombres de los jerarcas o familiares del régimen que ustedes tienen identificados viviendo cómodamente en Europa o en Estados Unidos mientras sus familiares en Venezuela no tienen qué comer? No pedimos nombres inventados, pedimos nombres que ustedes conocen de primera mano, que pueden fundamentar, que han visto con sus propios ojos en vecindarios de Madrid, de Lisboa, de Roma, de Miami. Si tienen esa información y quieren compartirla, denla en los comentarios de este video. Esta redacción la va a revisar, la va a cruzar con otras fuentes y si hay elementos que permitan construir una historia periodística seria, la vamos a publicar. Los comentarios de este canal son una fuente de información que valoramos enormemente. No somos indiferentes a lo que nos escriben, leemos, investigamos y cuando hay elementos verificables, construimos historias. Esa es la razón por la que este canal existe y por la que cada semana más venezolanos en el mundo nos encuentran y deciden quedarse. La magnitud de esto que estamos viviendo requiere que nos mantengamos informados, organizados y conectados. La diáspora venezolana no es solo la comunidad que salió huyendo del régimen, es la comunidad que va a ser parte central de la reconstrucción de Venezuela cuando llegue el momento. Tienen los contactos, tienen la experiencia, tienen el conocimiento del mundo y tienen la motivación que solo da haber perdido todo y haber construido de nuevo desde cero. Si este video les llegó y les parece que la información que compartimos esta noche merece ser conocida por más venezolanos, compartan este video ahora mismo, en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales, con sus amigos y familiares. Cada venezolano que vea este video es un venezolano más que tiene información real sobre lo que está ocurriendo con la justicia internacional y con el futuro de su país. Suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna actualización. Seguimos en línea directa con fuentes muy cercanas al proceso y cuando haya novedades, esta noche, mañana o cuando sea, estaremos aquí para contárselas exactamente como lo hicimos esta noche, sin filtros, sin concesiones y sin miedo. Déjenos en los comentarios su opinión sobre lo que contamos esta noche. ¿Creen que la notificación roja de Interpol va a cambiar el comportamiento de Diosdado Cabello? ¿Creen que esto va a acelerar o a complicar la transición en Venezuela? ¿Qué esperan que pase en los próximos meses? Sus voces son parte de esta historia y esta noche más que nunca necesitamos escucharlas. Venezuela renacerá. El amanecer se aproxima y esta noche, con la notificación roja de Interpol como señal inequívoca de que la justicia internacional está avanzando con toda su fuerza, con precisión devastadora y sin dar marcha atrás, esa certeza es más sólida que nunca. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias por no rendirse. Gracias por ser la mejor razón para seguir haciendo esto. Hasta la próxima.